Bueno, una vez más, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en este precioso instante, en este precioso momento que el Señor nos regala, primero pues para presentarnos delante de Él, de su presencia, y en segunda instancia también para que recibamos su palabra, su voz, atendamos a su voz. Hoy estamos en la escuela bíblica de hoy, 2 de agosto, 2 de agosto del año 2020, por la misericordia del Señor. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y estoy seguro que tiene muchas más bendiciones, muchas más cosas para ti y para mí y para todos en este tiempo de aquí en adelante. Solamente debemos estar agarrados de la mano de Él, obedeciendo a su palabra y bueno, diciéndole continuamente que se haga su voluntad en cada uno de nosotros, en cada momento se haga su voluntad en nuestras vidas. Vamos a estar mirando la palabra del Señor hoy en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 7. Y vamos a hablar en esta mañana de un tema bajo el título El arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero. Vamos a estar hablando en esta mañana. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 hasta el verso 7. Voy a estar leyendo en esta mañana la palabra del Señor, en este momento, esta mañana de escuela bíblica dominical. Bendigo a todos y cada uno de los que están en sintonía a través de la FM y a todos los que están a través de la internet y bueno, que nos están viendo a través de este video en YouTube y en Facebook. Dios les bendiga en este maravilloso momento. La palabra del Señor dice, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1 al 7. La primera carta que el Señor le ordena a Juan, al apóstol Juan, a escribir para una de las iglesias, de una de las 7 iglesias, y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes algo, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Padre Dios Todopoderoso, te alabo, mi Señor, te bendigo y te doy muchas gracias. Te doy gracias porque hoy es un día maravilloso. Tu palabra dice: he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Hoy es un día maravilloso, un día, Señor, de salvación, de reconciliación, un día de vida, un día, Señor, maravilloso de bendición para todos los que respiramos, para todos los que estamos vivos, Señor. Hoy nos has dado, Señor, este segundo día de este mes 8, con la oportunidad, Señor, de que atendamos a tu palabra, Señor mío, con la oportunidad de que atendamos a tu llamado y autoevaluemos nuestras vidas, analicemos nuestras vidas. Por eso en esta ocasión, Señor, mirando esta tu palabra, la recibo para mí, para mi vida, y la transmito, Señor, por estos medios a todas las personas, Señor, que están escuchando y que han de escuchar con el tiempo esta palabra de predicación.
No quiero decir, Señor, mis palabras. Quiero que pongas tus palabras en mi boca. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Pon tus palabras en mi boca, te lo ruego. Glorifícate de manera especial. Que lo que yo hable, que lo que yo diga, Dios mío, sea porque tú, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, me guías a decirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como sabemos y conocemos por la palabra y por lo que de oídas hemos oído seguramente, o algunos, el libro de Apocalipsis es un libro, la Biblia lo llama también, o se llama el libro de las revelaciones. Un libro en el cual están plasmadas las revelaciones de Dios, revelaciones de Jesucristo, directamente dadas a Juan apóstol para transmitirla a la iglesia en el momento, en el tiempo presente, hace ya cerca de 2000 años, y que se transmitiría a la iglesia a través de la historia para que todos seamos edificados. Muchas personas dicen que no leen el Apocalipsis o que no les gusta el Apocalipsis porque les da mucho miedo, porque les da terror. Y en realidad, desde cierto ángulo, desde cierto lado, Apocalipsis pues traería terror. Pero desde el ángulo, desde este lado, del lado de Dios, desde el lado de la iglesia, desde el lado del cuerpo de Cristo, ya el libro de Apocalipsis no nos trae terror. A los cristianos Apocalipsis no nos trae terror. A los cristianos, a los hijos de Dios que estamos caminando en la senda del Señor, Apocalipsis no nos trae terror. Nos trae más bien una palabra de consuelo y una palabra de aliento y una palabra de exhortación a la vez también. Como encontramos aquí en el capítulo 2, una de las cartas que el Señor Jesús le ordenó al apóstol Juan allí en Revelación, en la isla de Patmos, que transmitiera o que escribiera esta carta para que se la enviara en especial allí a la iglesia de Éfeso y estuviera para que la iglesia de Éfeso pues reaccionara, y dice en especial, se la da, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia de Éfeso era el pastor de la iglesia de Éfeso, el encargado de la iglesia de Éfeso. Estaba directamente dada para el pastor o el encargado, el anciano de la iglesia de Éfeso, o el obispo. Cualquiera de estas tres palabras son la misma en el libro de Apocalipsis: pastor, anciano u obispo en la Biblia, mejor dicho. Entonces el encargado allí, aquí en Apocalipsis lo describe como el ángel, le dice: escríbele estas palabras. Y estas palabras eran para el pastor, para el líder, para el encargado de la iglesia, pero también eran para que él las transmitiera a la iglesia. Y hoy se están transmitiendo, casi 2000 años después, se están transmitiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Hace un momento les dije, quiero compartir un tema en esta ocasión, en esta mañana de escuela dominical, bajo el título El arrepentimiento verdadero. ¿Cómo el arrepentimiento verdadero? ¿Acaso habrían arrepentimientos que no serían verdaderos? Sí, y a nivel natural o a nivel general todos podríamos o hemos podido comprobar en muchos casos de muchas personas que han manifestado cierto arrepentimiento, pero no ha sido verdadero, porque ha sido seguramente de labios para afuera nada más, diciendo una cosa y pensando otra. Dice la palabra cuando el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan: escríbale al ángel de la iglesia de Éfeso. Y se autodescribe el Señor Jesucristo aquí en este mismo versículo 1, y se autodescribe, es uno de los 7 nombres que se da él mismo en el libro de Apocalipsis. Y dice aquí el versículo 1 en la segunda parte: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Se autodefine o se autodenomina en una posición, en una ubicación, con un nombre, se da un nombre. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y qué dice? Yo conozco tus obras. La primera palabra o la primera frase que le dice exactamente el Señor Jesucristo al ángel de la iglesia de Éfeso es: yo conozco tus obras.
Mi amado, esta es una parte tremendamente importante, elemental en nuestra vida. En la vida de la persona, de toda persona, de cualquier persona que sea. En la vida de cualquier persona que sea, donde quiera que esté, en la condición socioeconómica, la condición religiosa, la condición física, en fin, en la condición que se encuentre, ahí a esa persona, o sea, a ti y a mí, el Señor le dice y nos dice en esta ocasión: yo conozco tus obras. Ay, ay, ay. Y pensamos que nadie sabía. Hay momentos que se llega a creer. El enemigo o la mente nos juega una mala jugada y nos busca hacer creer de que nadie se enteraría de ciertas cosas en nuestra vida. Dios nos ayude a no autoengañarnos, porque el Señor dice: yo conozco tus obras. Ahora, en este momento les dije, vamos a hablar acerca del verdadero arrepentimiento. ¿Qué es? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cierto? ¿Y qué es verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento en sí, el arrepentimiento sencillo, el arrepentimiento mentiroso, digámoslo, pues sería la imitación del verdadero arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento consiste en dos cosas supremamente importantes que en esta ocasión debemos analizar y tener en cuenta en adelante. En primera instancia, el arrepentimiento verdadero es sentir dolor y pena por haber ofendido a Dios, en primera instancia. El arrepentimiento verdadero tiene que llegar o tiene que partir de sentir dolor y pena por haber ofendido a Dios, al Dios Todopoderoso, al Soberano, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor y ahora como hijos de Dios, a nuestro Padre Celestial. Al Soberano, al que todo lo puede y al que todo lo sabe, al que todo lo ve. Dice Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Sentir entonces la primera parte del verdadero arrepentimiento es sentir dolor y pena por haber ofendido a Dios. Generar ese sentimiento, hacer en nosotros, si no se siente en el momento, si no se sintiera en el momento, sería lamentable, pero aún si no se sintiera y se está trayendo a la mente y al corazón una palabra que le diga que esa actitud o esa actuación, ese proceder no agrada a Dios, tenemos que generar en nosotros un sentimiento de dolor y pena por haber ofendido a Dios. Tenemos que hacer que duela nuestro interior, nuestro corazón duela por el hecho de haber fallado, ofendido a Dios. Esto en la primera instancia o en la instancia cuando una persona no conoce al Señor o nunca ha entregado su vida a Cristo para iniciar una verdadera vida cristiana. En esta instancia, cuando la mayoría de personas, los que hemos pasado por allí, entendimos o nos dimos cuenta que estábamos haciendo todo lo que nos parecía, lo que quisiéramos, y no teníamos ninguna clase de sentimiento de dolor. Hacíamos lo que nos parecía en muchos casos porque nos parecía que estaba bien, y en otros casos también por rebeldía a que ya sabíamos que alguna de esas cosas estaban mal. Pero en la mayoría de los casos, entonces, por no saber que las cosas estaban mal, las hacíamos. Pero cuando se nos dijo, o cuando se te dice a ti, mi estimado amigo que me estás escuchando, cuando se te dice que esa vida que estás llevando, que ese proceder que estás teniendo, que esos pensamientos que estás acumulando y que estás vociferando allí, no están bien delante del Dios Todopoderoso, de tu Hacedor, que te quiere salvar de la condenación, cuando se te hace o se nos hizo entender esto, entonces inmediatamente tuvimos que generar un sentimiento de dolor y pena por haberle ofendido de todas esas maneras en que le ofendimos a Dios. Algunos ofendimos a Dios de muchas más maneras que otros, de maneras sorprendentes, de maneras que
que no vale la pena recordar de los que estamos de este lado, y que los que todavía no han dado ese paso lo pueden sacar de su historia, lo pueden sacar de su vida, ese mal proceder, ese pecado, esa aberración, esa inclinación al mal, esa desobediencia, esa equivocación bien intencionada, pero equivocación. En fin, cuando recibimos una palabra y el Espíritu Santo nos empieza a hacer entender, no podemos ignorar lo que el Señor nos diga, sino más bien generar un sentimiento de dolor y pena por haber ofendido a Dios. La primera parte del verdadero arrepentimiento. Y la segunda parte entonces va muy de la mano, tiene que ir de la mano, porque a veces se genera, a veces generamos, o la persona genera ese sentimiento de dolor y de pena por haber ofendido a Dios, y viene delante de Dios, o viene delante de uno de los que le servimos a Dios y dice: yo estoy arrepentido, yo sé que he pecado, yo sé que esto estuvo mal, y llora y bueno, diferentes, una actuación o un sentimiento, una expresión de un sentimiento de dolor y pena. Eso está bien hasta ahí, pero no se puede quedar ahí. No se nos puede quedar hasta ahí, estimado hermano, estimado amigo. Tiene que pasar de ahí a la segunda parte para que el arrepentimiento sea verdadero, sea completo. Para que el arrepentimiento tenga el efecto que debe tener en nuestra vida. Para que el arrepentimiento cause la conmoción que ha de causar en el cielo, cuando dice la Biblia que si un pecador se arrepiente, o la Biblia nos deja entender de que si un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Que a un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, pero es cuando un pecador, en primera instancia, después de haber oído y haber entendido que está en pecado, en desobediencia al Señor, genera el sentimiento de dolor y pena por haber ofendido a Dios, y ahora pasa a la segunda etapa, a la segunda parte del arrepentimiento, y es decisión de no volver a pecar más. Yo le invito a que allí en su casa usted, si puede, tome apuntes en el más adelante, en el transcurso del día de esta semana, usted lea el texto que le voy a decir. El texto es el Salmo 51. En el Salmo 51 encontramos a un hombre narrando su arrepentimiento, verdadero arrepentimiento. Fue un hombre que, habiendo dicho, dice la palabra, habiendo sido un hombre que agradaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre sumiso, un hombre humillado, y un hombre que creyó tanto en Dios, que decidió enfrentarse con uno muchísimo más grande que él, y en la fe que tenía en Dios pudo derrotarlo. Este hombre, el rey David, pecó contra Dios. Ustedes buscan la historia si no la conocen. Lo que le quiero decir en esta hora es que el Salmo 51 narra un clamor de arrepentimiento después de que David fue confrontado por un profeta llamado Natán, y le hizo ver que lo que había hecho estaba mal, muy mal, era malo delante de Dios. Este hombre aquí en el Salmo 51 hace una oración de arrepentimiento sincera. Ahora, en la segunda instancia, hablando de la segunda parte del arrepentimiento, decisión de no volver a pecar más, en el Salmo 51:13 nos menciona algo muy interesante. Quiero leer el Salmo 51 en el versículo 13. El Salmo 51:1 nos dice de la siguiente manera. Voy a leerle el 1, donde dice David, Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este hombre estaba contristado de corazón, reconociendo sus rebeliones delante del Padre. En el versículo 13 hace la segunda parte de este arrepentimiento verdadero. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Estaban no solamente profesando, declarando allí un arrepentimiento, o no solamente había generado dentro de sí este sentimiento de dolor y pena por haber ofendido a Dios, sino que había determinado en su corazón no volver a pecar más. Y pues entonces de esta manera
dice enseñar también a los transgresores el camino para que, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esta segunda parte del arrepentimiento verdadero es maravillosa porque esto nos lleva a convertirnos en instrumentos útiles en las manos del Señor. El sentir, el generar el dolor y la pena por haber ofendido a Dios nos lleva a humillarnos delante de la presencia del Señor y a determinar no seguir en lo que antes estábamos, sino más bien en tomar una nueva actitud, una nueva actuación en nuestra vida diaria. Dios nuestro Padre Celestial, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 11, hizo la demanda a la humanidad de un verdadero arrepentimiento. Isaías, en el capítulo 1, vamos a estar mirando este pasaje en este momento. Isaías capítulo 1, en el versículo 11, si usted tiene la Biblia, puede buscarlo allí y aprovechar este tiempo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo y de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquí encontramos este pasaje donde dice el Señor ya estaba hastiado de cualquier clase de sacrificio físico o de sacrificio allí, de pago en alguna forma que la gente trataba de hacer por sus pecados, pero su vida seguía siendo la misma. De nada sirve que en cierta época del año nos demos unos 3 golpes de pecho o nos lleguemos a lapidar, a causar grandes dolores físicamente hablando, si al terminar nuestra vida continúa de la misma manera. Más bien, antes que herirnos físicamente, tenemos que arrepentirnos desde nuestro corazón, generar ese sentimiento y determinar no seguir en aquello que hemos entendido y vamos entendiendo que no está bien delante de nuestro Padre Celestial. Amado, amada, el verdadero arrepentimiento es supremamente vital, supremamente importante. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, quiero leer este pasaje. Lucas capítulo 13, en el versículo 1 dice también Jesús habló acerca del verdadero arrepentimiento. Evangelio según San Lucas capítulo 13, verso 1 hasta el 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo habló algo tremendo aquí. Escúcheme, y le mencioné hace un momento, el arrepentimiento verdadero es vital. Es vital, no es negociable. No, pues es tan vital o es mucho más vital que el agua y que el oxígeno que usted y yo necesitamos. Podría decirse que naturalmente son las dos cosas más vitales que tenemos, porque hay otras necesidades que nosotros tenemos, pero que podrían pasar en el tiempo mucho más y no pasar gran cosa. Pero si nos falta el oxígeno, duramos muy poco, y si nos falta el agua también. En realidad, si nos falta el verdadero arrepentimiento, hermano, amigo, nuestra vida está en peligro. Nuestra vida está en problemas, tanto nuestra existencia humana, ya que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Puede ser o es muerte, llega a incluir muerte física, incluye muerte espiritual e incluye muerte eterna. Esto hace el pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios.
Así que el arrepentimiento no es negociable. Tú no dices no voy a respirar más y no pasa nada. Y no pasará nada. Tú no dices no voy a volver a tomar agua o líquido, agua, y no va a pasar nada. No, en realidad sí pasaría mucho. Necesitamos el arrepentimiento verdadero más que cualquier otra o antes que cualquier otra actuación que podamos tener. La Biblia nos muestra en realidad la primera que Dios recibe de ti y de mí, y la primera actuación que Dios acepta de un hombre, de un ser humano, hombre y mujer, es el arrepentimiento, la oración de arrepentimiento y la actitud de un arrepentimiento verdadero. Cualquier otra cosa que hagas o que hagamos por fuera del verdadero arrepentimiento, cualquier otra oración que hagamos por fuera del arrepentimiento verdadero, no llegará al trono de la gracia. Cualquier otra actuación que hagamos de buena onda, porque somos buena gente, porque tenemos capacidad, si no es la acción de un verdadero arrepentimiento, tampoco será acepta delante del Padre. Así que es vital, claro que sí, es vital nuestro arrepentimiento verdadero. Pero mira, parece que estuviéramos hablando solamente a un grupo de personas que no han conocido, que nunca se han acercado al Señor. Pero en realidad sí está incluido ahí, pero en la carta de Apocalipsis, en la primera carta, está hablando a una persona y a un grupo de personas que estaban caminando, que habían caminado y estaban caminando aparentemente en la voluntad de Dios. Les digo que sí, la Biblia me deja ver que sí habían caminado, este pasaje me deja ver que sí habían caminado en la voluntad de Dios, pero que habían caído de caminar en la voluntad de Dios. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Que el Señor nos ayude